Introducción a la tradición cognoscitiva. El cognoscitivismo tiene sus raíces históricas en Inglaterra hacia los años 30, con los trabajos sobre la percepción, el pensamiento y otros procesos cognitivos, como el recuerdo, que trabajó Bartlett en su libro Remembering, a Study in Experimental and Social Psychology, así como los trabajos de Edward Tolman con su publicación Purposive Behavior in Animals and Men, también en 1932 en los Estados Unidos. Este enfoque, llamado anteriormente del procesamiento humano de información, comienza a consolidarse a fines de la década de 1950 y también influyen en su formación la psicología de la Gestalt, la obra de Bartlett antes mencionada, la psicología de Piaget y los trabajos de Vygotsky. Posteriormente se sumaron otros exponentes muy importantes, como son David Oswald con la teoría del aprendizaje significativo y Jerome Bruner con la teoría del aprendizaje por descubrimiento, el andamiaje y el currículum en espiral. En la actualidad es uno de los más fuertes y con mayor prospectiva en la disciplina psicoeducativa, en parte gracias a las notables aportaciones de Piaget, Bruner y Oswald. Las influencias más importantes en su gestación fueron la aparición de un clima de crítica y desconfianza hacia el conductismo, la influencia de los avances tecnológicos de la posguerra en comunicaciones e información, la aparición de la gramática generativa de Chomsky en el campo de la lingüística para explicar un proceso cognitivo complejo, lenguaje, a través de un sistema de reglas internas. Desde la década de 1950 hasta los años 80, se desarrollaron líneas de investigación basadas en la metáfora del ordenador, sustituyendo el concepto clave de significado por el de información. Y de este modo, la idea conceptual de la construcción de significados como actividad fundamental del acto cognitivo fue abandonada para sustituirla por otra que se centraba en el procesamiento de la información. Así, se abandona la idea del significado que posteriormente retoma Bruner en una obra influyente de los años 90, Actos de significado. Se puede afirmar que los estudios dentro de la teoría cognitiva se centran en la percepción, el pensamiento, la memoria, la inteligencia, el procesamiento de la información y las estrategias para la solución de problemas, es decir, en los procesos cognitivos y su relación con las estrategias de los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Asimismo, otra línea de investigación de la que se ocupa esta corriente es la relación que existe entre la estructura de los materiales de aprendizaje y la motivación del que aprende. Para este enfoque, su problemática se ha venido transformando hasta plantear el estudio de las representaciones mentales, siendo su principal pregunta: ¿cómo se elaboran o generan las representaciones mentales en el sujeto que conoce? ¿Qué tipo de procesos y estructuras mentales intervienen en la elaboración de las representaciones mentales, así como en las regulaciones de las conductas? Como todo paradigma, este tiene como fundamento epistemológico el racionalismo, que le otorga una mayor preponderancia al sujeto en el acto del conocimiento, a diferencia del empirismo, que concibe al individuo como un sujeto que al nacer semeja a una hoja en blanco en la que se van imprimiendo todas las experiencias sensoriales que se transforman en el material de las ideas. El planteamiento epistemológico de este enfoque considera que el sujeto elabora las representaciones mentales y entidades internas de una manera esencialmente individual. Son solo las acciones y las representaciones mentales las que desempeñan un papel causal en la organización y la realización de las conductas. De este modo, los comportamientos no son regulados por el medio ambiente, sino por la actividad general, percepciones y acciones del sujeto. El sujeto organiza tales representaciones dentro de su sistema cognitivo general. Según esta concepción, el sujeto posee una organización interna de eventos que va reelaborando en función de los intercambios con el exterior y, a partir de esta organización interna, estructuras, esquemas, reglas, etc., el sujeto interpreta y le otorga nuevos significados a la realidad. Como parte de sus elementos que lo configuran como paradigma, los supuestos teóricos de este enfoque se remiten a una serie de procesos internos y, en ese sentido, gran parte de los trabajos de investigación se han orientado a describir y explicar los mecanismos de la mente humana y para ello se han propuesto varios modelos teóricos.
Los modelos alternativos se han dedicado a describir y explicar dos cuestiones centrales. A. Los procesos cognitivos que realiza el sujeto desde una óptica más funcional, dominios de pensamiento, superficial, profundo. Y B. La representación del conocimiento en el sistema cognitivo. Como gran parte de los procesos estudiados no son directamente observables, los teóricos del cognitivismo utilizan un recurso básico, la inferencia, debido a que su interés se centra en el estudio de procesos cognitivos y entidades no observables por vía directa, de modo que para comprender su naturaleza es necesario observar los comportamientos del sujeto y realizar análisis deductivos sistemáticos durante la investigación que posibiliten la construcción de una descripción y una explicación detalladas. De entre las muchas aportaciones que han hecho este enfoque a la educación se encuentran las concepciones de profesor y alumno y enseñanza-aprendizaje, mismos que vinieron a revolucionar los procesos educativos. Por ejemplo, el alumno pasó de ser un sujeto pasivo a un sujeto activo, procesador de información que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas. Es posible desarrollar la competencia cognitiva del alumno tomando en cuenta la base de conocimientos, los procesos básicos de aprendizaje, los estilos cognitivos y atribuciones, los conocimientos estratégicos, el conocimiento metacognitivo. Mientras que el profesor pasó de ser un programador a un elemento activo que debe permitir que los alumnos exploren, experimenten, solucionen problemas y reflexionen, también debe proporcionar apoyo y dar retroalimentación continua. Asimismo, deberá de crear un clima de confianza, autonomía y respeto con el fin de que los alumnos mejoren la concepción de sí mismos y su aprendizaje. También influyó en la concepción de la enseñanza, ya que ésta debe de orientarse al logro de aprendizajes significativos con sentido y al desarrollo de habilidades estratégicas generales y específicas de aprendizaje. Sobre el aprendizaje se menciona que no hay una sola forma de aprender, sino que para los cognitivistas existen diferentes tipos de aprendizaje que ocurren en el aula y pueden ubicarse en dos dimensiones básicas. A, en torno al tipo de aprendizaje que realiza el alumno, y B, respecto al tipo de estrategia o metodología de enseñanza que se sigue. En la primera dimensión se pueden distinguir dos tipos de modalidades de aprendizaje, el repetitivo o memorístico y el significativo. Y en la segunda puede distinguirse entre aprendizaje por recepción y por descubrimiento. Todas estas nuevas concepciones del proceso de enseñanza-aprendizaje y del profesor y alumno deben tener su impacto también en la evaluación, ya que con el uso de tales recursos metodológicos necesariamente debe de llevar hacia formas de evaluación que sean congruentes con los supuestos teóricos. En este sentido, el profesor debe focalizar su interés en los procesos cognitivos que realiza el alumno mientras aprende, considerando, por ejemplo, la naturaleza de los conocimientos previos que posee, el tipo de estrategias cognitivas y metacognitivas utilizadas, el tipo de capacidades que el alumno utiliza cuando elabora el conocimiento, el tipo de metas que el aprendiz persigue, el tipo de atribuciones y expectativas que se plantea el alumno. Para poder analizar los procesos de aprendizaje bajo este enfoque, la metodología utilizada se centra en A. La investigación empírica, B. La entrevista o el análisis de protocolos verbales, C. La simulación y D. La introspección, considerada esta última como una forma de hacer que los sujetos verbalicen sus procesos cognitivos en el momento en que aprenden o solucionan un problema, en lugar de preguntar al final cómo fue el proceso que siguió. La investigación empírica ha sido utilizada en forma extensiva en temas como cronometría mental, aprendizaje verbal, estudios de atención, percepción, memoria, inteligencia, pensamiento, entre otros, desde los más experimentales hasta las investigaciones en escenarios y contextos naturales. La inferencia implica realizar un análisis deductivo que posibilite la descripción y explicación de los procesos cognitivos que se investigan. La entrevista y el análisis de protocolos verbales también han sido utilizados en varias líneas de investigación, por ejemplo, expertos novatos y solución de problemas. El protocolo verbal, también llamado protocolo de pensamiento en voz alta,
Es una técnica utilizada en las áreas de la psicología y la educación que permite obtener información sobre los procesos de comprensión lectora, los procesos de escritura, así como de las estrategias de lectura y escritura. Consiste en que la persona va verbalizando en voz alta sus pensamientos e ideas a medida que resuelve una tarea, como puede ser un problema matemático. Los primeros estudios realizados con protocolos verbales se remontan a la década de 1970. Estos estudios intentaban comprender qué tipos de procesos cognitivos estaban implicados en la resolución de problemas. Sobre la simulación, esta es una estrategia metodológica que al mismo tiempo permite desarrollar hipótesis o teorías sobre el procesamiento cognitivo. Se centra en las conductas relevantes y considera que las conductas de los procesos del modelo de simulación son similares a las que se producen en el escenario de investigación. Es decir, que entre dichos procesos haya una equivalencia funcional, no solo de la conducta. Para la introspección es importante considerar los reportes verbales como datos. La verbalización puede hacerse concurrentemente con la ejecución de la tarea o en retrospectiva. Hay varias clases de procesos intermedios que pueden intervenir entre la representación interna de la información y su verbalización. El sujeto puede reportar acerca de eventos específicos o se le puede pedir que haga generalizaciones. Estas y otras variantes en las circunstancias bajo las cuales toma lugar la verbalización pueden tener un efecto significativo sobre lo que se verbaliza y sobre la interpretación de los datos verbales. Cuando los sujetos verbalizan de manera concurrente, por lo general deben hacer dos cosas. A. Ejecutar la tarea que se le ha asignado y B. Producir las verbalizaciones de su proceso cognitivo. En la planeación didáctica de esta tradición, se ejemplifica el conjunto de estrategias metodológicas que se han mencionado anteriormente a partir de un ejercicio que simula una investigación empírica sobre los procesos cognitivos que se llevan a cabo en la solución de un problema. A partir de este ejercicio, los alumnos pondrán en práctica la inferencia, el protocolo verbal y la introspección a través de las verbalizaciones en el momento de solucionar el problema. En el ejercicio de simulación se establecen tres roles: observador, escucha y ejecutor. Estos roles pueden transferirse a una situación de aprendizaje que se investiga en el aula, en donde el observador es el investigador, el escucha es el profesor y el ejecutor es el alumno. El alumno deberá poner en práctica las estrategias metodológicas del cognitivismo que hemos presentado.